Continuamos con la asignatura de técnicas instrumentales y ahora abandonamos la espectroscopía atómica, que la hemos visto en el tema anterior, y empezamos con la espectroscopía infrarroja. La espectroscopía infrarroja es ya una espectroscopía molecular, porque implica la presencia de varios átomos enlazados. Solo cuando hay varios átomos enlazados podemos detectar a través de la interacción con la luz las rotaciones de esas moléculas y las vibraciones de los enlaces. ¿De acuerdo? Bien, y de ahí podemos obtener información valiosa para el análisis, tanto cualitativo como cuantitativo. Muy bien, el que quiera ampliar el contenido del tema, o hay algún aspecto que no le quede claro en estas clases, pues en el SCUG los capítulos 16 y 17 tratan de espectroscopía infrarroja. En mi opinión particular, en el SCUG no viene muy bien la espectroscopía infrarroja. Por eso sugiero tanto que está bastante bien, el capítulo 3 de Foundation of Spectroscopy, de esta serie, Oxford Chemistry Primers, que es muy buena, es reducido, es concreto, es claro, es sencillo, ¿no? Lo recomiendo, lo mismo que esto es un clásico en infrarrojo, el Banwell, ¿no? Los capítulos 2 y 3. También hay una edición en castellano, aparte de esta que es inglesa. Muy bien, en cualquier caso yo creo que con las explicaciones de clase y los PowerPoint que subimos en PDF, creo que será suficiente. No obstante, cito bibliografía por si alguien quisiera ir un poco más allá. Bien, he dividido este tema de espectroscopía infrarroja en un primer apartado de ideas básicas, poner en contexto la espectroscopía infrarroja. Después veremos los espectros de rotación de moléculas pequeñas. ¿Cómo son los espectros de rotación? Es decir, cómo es capaz de interaccionar una molécula que está rotando con la luz. Y eso cómo se refleja en el espectro y qué información puedo sacar yo de ahí. Bien, después veremos los espectros de vibración de moléculas pequeñas. Igual que con la rotación, pues ahora con la vibración de los enlaces. Veremos cómo la luz puede interaccionar con una molécula que está vibrando, de qué manera, cómo eso se traslada al espectro y qué información puedo sacar de ahí. Y una vez que hayamos entendido bien cómo son los espectros de rotación pura y de vibración pura, pues entonces podremos pasar a los espectros reales. En la realidad, los espectros que detectamos en el infrarrojo es un espectro de rotación-vibración, porque las moléculas no rotan y vibran, sino que al mismo tiempo que rotan están vibrando. Con lo cual, los espectros que obtenemos en el infrarrojo son de rotación-vibración. Muy bien. Después haremos mención a la aplicación de la espectroscopía infrarroja en moléculas orgánicas, porque fijaos que aquí vemos moléculas pequeñas. Estamos hablando de moléculas de 2-3 átomos, para entender bien los conceptos. Pero claro, después vosotros necesitaréis aplicarlo a moléculas orgánicas mucho más grandes y complejas, ¿no? Fármacos de distinto tipo, y por eso veremos la aplicación a moléculas orgánicas. Empezamos con las ideas básicas, ¿no? Vamos a poner en contexto la espectroscopía infrarroja. Bueno, lo primero es situarla en el espectro electromagnético, ¿no? La región infrarroja comprende pues las radiaciones que están entre 12.800 y 10 centímetros menos 1, o sea, entre 10 y 12.800. Eso expresado en número de ondas, ¿vale? Aquí, en espectroscopía infrarroja, todo se expresa en número de ondas, porque es muchísimo más cómodo. Por eso, en este tema, es importante que os acostumbréis al uso de esa unidad, centímetro menos 1, para expresar el número de ondas de una radiación. Es decir, cuántas ondas, cuántos ciclos completos, ¿no? Una onda sube, baja y vuelve a subir hasta el punto original, y eso es un ciclo, pues cuántos ciclos caben en un centímetro, eso sería el número de ondas. Muy bien, en cualquier caso es eso, una unidad, igual que la longitud de onda, igual que la frecuencia, que caracteriza a una radiación determinada, y en infrarrojo es muy útil.
Si lo queremos expresar en longitudes de onda, pues van desde 0,78 a 1000 micrómetros. Si lo pasamos a nanómetros, serían 780 a 1.000.000 de nanómetros. Claro, daos cuenta de que este rango del espectro es mucho más grande que el visible. El rango visible, que es lo que detecta el ojo humano, pues eso, va desde unos 300 y pico nanómetros a unos 700 y pico. O sea, estamos hablando, así, en términos gruesos, de en torno a 400 nanómetros. El rango visible son unos 400 y pico nanómetros. Mientras que aquí vamos desde 780 a 1.000.000 de nanómetros. O sea, es un rango muchísimo más amplio, muchísimo más amplio. Nosotros no podemos detectarlo con nuestro ojo, no está preparado para para ser sensible a ese tipo de radiaciones, pero es un rango del espectro electromagnético mucho más grande que el visible, mucho más grande que el visible. Y respecto a qué energía tiene esta radiación, pues son energías bajas, que no son capaces de provocar cambios electrónicos en las moléculas. O sea, no van a alterar la distribución de los electrones en torno a los núcleos, no tienen energía suficiente para eso. Lo único que pueden alterar es la energía rotacional, que rote más deprisa o más lentamente, tenga más energía o menos energía rotacional, y las vibraciones, que vibre con una energía mayor o menor. Muy bien. Esto que acabamos de ver, pues aquí queda gráficamente representado. Este sería el espectro electromagnético, ¿ok? Desde las ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Y cada una de estas radiaciones pues se clasifican según la longitud de onda que tiene. ¿Veis? El infrarrojo y las microondas pues están ahí en los micrómetros. En frecuencia pues serían las que caen por debajo de la zona del rojo, ¿vale? Por eso se llama infrarrojo, porque en frecuencia y en energía cae por debajo del rojo en la región visible. Y respecto a los cambios que provoca, pues eso, en la zona del infrarrojo, tocando ya con microondas, afecta a la rotación de moléculas, y en el infrarrojo medio y lejano, pues afecta, o sea, en medio y cercano, afecta a la vibración de las moléculas. Muy bien, por eso es bueno y es útil, y por eso se hace dividir la zona del infrarrojo, que es tan amplia y tan extensa, en tres zonas. El infrarrojo cercano ¿a quién? Cercano a la visión humana. Siempre tomamos nuestra propia sensibilidad como referencia. Entonces, el infrarrojo cercano es el que está más cerca del visible, Después está el infrarrojo medio, está un poquito más lejos y que es una zona amplia, que va desde 200 a 4.000 centímetros menos 1, y el infrarrojo lejano, que ese ya tiene muy poca energía, ese ya está tocando con las microondas, ¿no? de 10 a 200 centímetros menos 1. ¿Por qué los dividimos en estas tres regiones? Porque cada una de esas tres regiones tiene unas características diferentes, y los instrumentos que tienes que emplear para medir el infrarrojo en cada una de esas regiones son distintos, ¿no? El infrarrojo cercano, el que está más cerca de nosotros, es el que tiene más energía dentro del infrarrojo. Todavía es capaz de producir algunos cambios electrónicos. Digamos que esta zona del infrarrojo cercano es como una extensión del visible. No es visible porque nosotros no podemos verlo, pero en energías se aproxima al rango del visible. Por eso los instrumentos que se usan en esta zona son los mismos que se usan en espectroscopía ultravioleta visible. No necesitamos emplear un instrumental diferente. Y el análisis que se hace es cuantitativo. Es decir, en esta región se usa exactamente igual que en la región visible, con una cubeta en un espectrofotómetro, y a una radiación que no está en el visible pero que está cercana en el infrarrojo, pues puedo medir la absorbancia, etcétera. O sea que todo el instrumental es muy parecido a la zona ultravioleta visible en esta zona, y se hacen análisis cuantitativos. El infrarrojo medio, que va más o menos de 200 a 4.000 centímetros menos 1,
En esta región se usan dos tipos de instrumentos. En realidad uno ya es más bien histórico y apenas se usa, que son los dispersivos, con redes de difracción. Y después están los más modernos, bueno, modernos en realidad ya tienen una serie de años, ¿no?, que son los de la transformada de Fourier con interferómetro, que estos son los que se usan a día de hoy. O sea, los espectrofotómetros de infrarrojo modernos, los que están a la venta hoy, los que se usan en los laboratorios, son de transformada de Fourier. Los antiguos de dispersión, los dispersivos, solo se usaban para una medida cualitativa, es decir, examinando el espectro infrarrojo completo, tú podías distinguir si había algunos grupos funcionales o a ver si era la molécula que tú querías sintetizar la que había sintetizado, un análisis cualitativo. No podías determinar la cantidad, solo veías si estaban presentes o no esos grupos funcionales y si efectivamente la estructura de la molécula que habías sintetizado era la que querías. Pero desde que se construyeron los de transformada de Fourier, aparte de hacer ese análisis cualitativo, que lo seguimos haciendo, ¿no?, de grupos funcionales, la estructura de la molécula, etcétera, además podemos hacer análisis cuantitativo. Escogemos una banda representativa de nuestra molécula y midiendo la intensidad podemos ver la intensidad de salida respecto a la de entrada y por tanto definir la transmitancia y a partir de ahí la absorbancia y hacer medidas cuantitativas con la ley de Beer, etcétera, etcétera. Muy bien, y por último el infrarrojo lejano. Este es el que menos aplicaciones tiene en química analítica, por eso nosotros realmente lo mencionamos porque forma parte del infrarrojo, pero no vamos a trabajar mucho con él, es el que menos energía tiene y ya limita con la zona de microondas, ¿de acuerdo? Bien, entonces como se puede ver, tanto las técnicas como las aplicaciones en esta zona difieren mucho en cada una de las tres zonas del infrarrojo, ¿okay? Los instrumentos y para qué se usan en la zona del infrarrojo cercano son distintos de los del infrarrojo medio y son distintos de los del infrarrojo lejano. Nosotros nos vamos a mover principalmente en el infrarrojo medio, Es la zona en la que nos vamos a centrar ahora, porque el infrarrojo cercano, como se parece tanto y el instrumental es el mismo que el de ultravioleta visible, pues ese lo veremos en el capítulo siguiente, Aquí nos vamos a centrar en el infrarrojo medio, que tiene como sus características propias. ¿Cómo son los espectros infrarrojos? Pues el modo en que se ha escogido representar los espectros del infrarrojo es representar en el eje Y la transmitancia y en el eje X el número de onda, ¿vale? El número de onda en centímetros menos 1. Y como esto es transmitancia, veis, la transmitancia va desde 0 al 100%, es decir, se transmite el 100% de la luz, o en el 0 es que no se transmite nada, se absorbe todo. Entonces veis que aquí apenas hay absorción y de repente la transmitancia cae, pues eso, a un 10-20%. Pues aquí hay un pico de absorción. Este sería un pico de absorción infrarroja, ¿no? Lo mismo que aquí, detectamos una serie de bandas de absorción en el infrarrojo. Como se está absorbiendo, la transmitancia cae, la cantidad de luz que pasa cae, porque justo a ese número de onda, pues se está produciendo la absorción de luz. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma que tiene un espectro infrarrojo. Se usa el número de ondas por comodidad, O sea, tiene la ventaja además de que el número de ondas es directamente proporcional a la energía, igual que la frecuencia. Con lo cual, conforme crece el número de ondas, sé que estamos creciendo en energía. Esa vibración o la rotación, en función de la zona donde estemos, pues es más energética, Y los números que quedan pues son muy manejables, ¿no? 870, 1254, son números fáciles. Mientras que si usáramos la frecuencia, pues estaríamos hablando de números que van, pues eso, de 3,8 por 10 elevado a 14 a 3 por 10 elevado a 11. Entonces eso es difícil y no es fácil, ¿no?, de manipular. Es mucho más fácil trabajar el número de onda en centímetros menos 1. Muy bien, una característica muy peculiar de la espectroscopía infrarroja, que solo pasa aquí, no pasa en otras espectroscopías,
es que coincide la frecuencia de la luz que se absorbe. Recordad que la frecuencia es el número de oscilaciones por segundo, ¿no? La frecuencia que tiene la luz coincide con la frecuencia de la vibración física de la molécula. La frecuencia de la luz coincide con la frecuencia de la vibración del enlace de la molécula. Entonces, si se está absorbiendo un fotón de una determinada frecuencia en el infrarrojo, es la misma frecuencia que tiene la oscilación física del enlace de esa molécula. Es una peculiaridad de la zona del infrarrojo. Y hay claramente dos zonas diferenciadas, ¿veis? Aquí se muestra con mucho más detalle, se hace como zoom en esa zona del espectro, mientras que aquí ya no se muestra con tanto detalle. ¿Por qué? Porque esta primera zona que aparece aquí es la conocida como zona de la huella dactilar. Por encima y por debajo de esa zona lo que observamos son solo partes de la molécula, o sea, grupos funcionales, pues un hidroxilo o lo que sea, ¿no? Pero en la zona de la huella dactilar, esa zona, que es una zona mucho más compleja, intrincada, ¿no? Pues esa zona refleja no ya una parte o un grupo funcional, sino la estructura completa de la molécula. Es extremadamente sensible a la estructura completa. Entonces, basta que cambies un hidrógeno por un grupo metoxi y ya te cambia radicalmente la zona de la huella dactilar. O sea, por tanto, es muy útil, y por eso se llama huella dactilar, para reconocer si es o no es tu molécula la que has sintetizado. Si coincide en la zona de la huella dactilar, tienes una probabilidad altísima de que efectivamente sea la molécula que estabas buscando. Ya hemos visto las ideas básicas, el contexto, ¿no?, de la espectroscopía infrarroja, y ahora vamos a ver el fenómeno de la absorción de luz, es decir, cómo se produce la interacción de la radiación infrarroja con las moléculas, cómo se produce esa interacción y, por tanto, cómo se produce la absorción en la zona del infrarrojo. ¿Qué tiene que pasar para que eso se produzca? Bueno, por un lado, desde el punto de vista energético, tenemos que distinguir las transiciones electrónicas, o sea, que están representadas como en una especie de verde oscuro. ¿Veis? Esto es un estado electrónico y esto es otro estado electrónico. Entonces, los saltos entre estados electrónicos son muy grandes. Son como los que hemos visto en espectroscopía atómica. Suelen caer en la zona del ultravioleta. Bien, son saltos grandes, cambios electrónicos. Mientras que los estados vibracionales pues también tienen un salto significativo, pero mucho más pequeño que el electrónico. En los saltos entre distintos niveles vibracionales caen ya en la zona del infrarrojo medio. Y después están los estados rotacionales, que son estos niveles oscuros, ¿no?, pintados en negro aquí. Estos son niveles rotacionales, estos son niveles rotacionales y estos son niveles rotacionales. Entonces, los saltos entre niveles rotacionales son mucho más pequeños y por eso caen ya en el infrarrojo lejano, solapando con la zona de microondas, ¿no? Daos cuenta que estos estados vibracionales y rotacionales pertenecen al mismo estado electrónico. Esto cómo se entiende, ¿no? Un estado electrónico es sencillamente cómo se distribuyen los electrones alrededor de los núcleos de la molécula. La estructura de la molécula, que yo pinto, pues eso, con enlaces y tal, pues ahí lo que están son los núcleos. Y ahora, si yo cojo todos los electrones que le corresponden y los lanzo sobre esa estructura de núcleos, pues los electrones se distribuyen en torno a ellos, de una determinada manera. Y a cada manera de distribuirse los electrones en torno a los núcleos le corresponde una energía, un estado electrónico. Ahora bien, una vez que los electrones se han organizado así, perfecto, pues ahora los enlaces que están formados en ese estado electrónico, los enlaces pueden empezar a alargarse y a cortarse en forma de vibraciones para ese estado electrónico. Los enlaces vibran. Y también la molécula en ese estado electrónico puede ponerse a rotar. Y en un determinado estado vibracional, pues a la vez también va rotando. Entonces, cada estado electrónico es compatible con distintos modos de vibrar, porque el estado electrónico solo es cómo se distribuyen los electrones. A partir de ahí, pues hay distintos modos de vibrar.
Entonces, estos estados vibracionales, pintados aquí en rojo, pertenecen a este estado electrónico. Y estos estados rotacionales, pues pertenecen a este estado vibracional que depende de este estado electrónico. O sea, cuando una molécula se pone a vibrar, pues tiene determinadas rotaciones que son compatibles con ese modo de vibrar. Y esos serían los estados rotacionales de ese estado vibracional. ¿De acuerdo? En cualquier caso, desde el punto de vista energético, lo que nos interesa es que los cambios electrónicos requieren mucha energía, y eso cae fuera del infrarrojo, que los cambios en el modo de vibrar sí que caen en la zona del infrarrojo, entonces eso lo vamos a estudiar bastante en este tema, y los cambios rotacionales también caen en la zona del infrarrojo lejano, y son los que vamos a estudiar también, sobre todo al principio. Necesitamos entender cómo son las rotaciones para después entender los cambios vibrorotacionales, ¿vale? ¿Cuál es la idea fundamental respecto a la absorción de luz infrarroja? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que pueda interaccionar la radiación infrarroja con la materia, para que pueda interaccionar con las moléculas y se pueda absorber fotones infrarrojos? Bueno, pues para que la radiación infrarroja pueda interaccionar con las moléculas y ser absorbida, es necesario que el campo eléctrico oscilante de la radiación, ya hemos dicho que la luz, la radiación en general, es un campo eléctrico oscilante, Pues eso tiene una frecuencia, ¿no? Es un campo eléctrico que está oscilando. Bien, pues ese campo eléctrico de la radiación tiene que entrar en resonancia, tiene que como que acoplarse con el campo eléctrico oscilante de la molécula. O sea, la molécula tiene que tener también, igual que la luz, la molécula tiene que tener un campo eléctrico que vaya cambiando de modo cíclico con el tiempo. Si la molécula no tiene un campo eléctrico que esté variando con el tiempo, de modo cíclico, no puede interaccionar con el infrarrojo, no puede interaccionar con la radiación electromagnética de la zona del infrarrojo, ¿vale? Por tanto, es preciso que la molécula tenga un campo eléctrico oscilante, que vaya cambiando cíclicamente, un campo eléctrico que vaya cambiando cíclicamente. Si no lo tiene, no puede interaccionar con la luz infrarroja y la luz infrarroja, por tanto, no puede ser absorbida y, por tanto, no veo nada. Con la técnica no vería absolutamente nada. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son los tipos de cambios eléctricos que se producen en una molécula cuando rota o vibra. ¿Cómo es posible que una molécula al rotar produzca un campo eléctrico oscilante? ¿O cómo es posible que una molécula al vibrar produzca un campo eléctrico oscilante? Pues vamos a verlo. Solo aquellas moléculas cuyas rotaciones o vibraciones produzcan un campo eléctrico oscilante podrán absorber radiación infrarroja. Y esto es una idea fundamental. Si por lo que sea esa rotación no produce un campo eléctrico oscilante, pues esa rotación no puede interaccionar con la luz infrarroja. Y si una determinada vibración no produce un campo eléctrico oscilante, no puede interaccionar con la luz infrarroja. Entonces vamos a ver cómo se relacionan el campo eléctrico de la molécula y las rotaciones y las vibraciones. Bien, para que haya campo eléctrico tiene que haber carga eléctrica. Esto es evidente. Es decir, si no hay una carga positiva o una carga negativa, ahí no hay campo eléctrico. Entonces, lo primero, para que haya un campo eléctrico en una molécula, tiene que haber carga, especies cargadas. Entonces, en una molécula solo aparecen átomos cargados cuando se enlazan átomos con diferente afinidad electrónica. Es decir, cuando yo enlazo dos átomos que uno de ellos tira muy fuerte de los electrones hacia sí, tiene mucha afinidad electrónica, mientras que otro prácticamente desprecia los electrones y no le cuesta casi nada desprenderse de ellos, ¿no? Entonces, dos átomos, uno que tira mucho los electrones y otro que le da igual dejarlo, pues claro, el electrón prácticamente entero se va hacia el átomo que tira de él. De esa manera, el átomo que tira con más fuerza los electrones, al ganarse parte del electrón del vecino, tiene una carga negativa extra y por tanto se carga negativamente. Mientras que el vecino que está perdiendo su electrón, se carga positivamente, ¿vale? Es lo que sucede, por ejemplo, en la molécula de ácido clorhídrico. El
cloro tiene mucha afinidad electrónica, tiene una clara tendencia a atrapar un electrón, a ganar un electrón más. Mientras que el hidrógeno tiene una tendencia a perder ese electrón con facilidad. Entonces, cuando los uno, pues lo que ocurre es que uno tira y el otro prácticamente se lo regala, pues el electrón se va con el cloruro. De manera que lo que se forma es un enlace entre especies cargadas, una H más y otra cloro menos. Bien, en realidad estos son cargas formales, nunca llega a ser un electrón completo, ¿no? Pero bueno, parte de la nube electrónica sí que se la lleva, por tanto es un cloro cargado negativamente y un hidrógeno cargado positivamente. Entonces ya han aparecido las cargas, ya tengo una carga positiva y una carga negativa, y por tanto ahí hay campo eléctrico, Muy bien. Entonces, cuando hay dos cargas separadas, como sucede en el ácido clorhídrico, estos dos átomos que están enlazados, cuando hay dos cargas separadas por una distancia, se puede caracterizar el campo eléctrico y su variación a través del momento dipolar. De esta magnitud, el momento dipolar es muy importante para nosotros, porque nos va a determinar cómo está cambiando, o sea, si está cambiando o no, y cómo está cambiando el campo eléctrico de la molécula. Y esto es fundamental. Lo que acabo de decir, que es un concepto clave para estudiar cómo cambia el campo eléctrico cuando una molécula está rotando o está vibrando. Nos tenemos que fijar en el momento dipolar de la molécula. ¿Qué es un dipolo? Porque de ahí viene lo de dipolar, ¿no? Pues un dipolo es cuando hay dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Son dos cargas de igual magnitud y de signo opuesto separadas por una distancia r. ¿Ok? Un polo positivo, un polo negativo, separados una cierta distancia. Una carga positiva, una carga negativa. Muy bien. Y el momento dipolar se define como el producto de la carga, que es igual en los dos, solo que cambia el signo, pero es la misma carga, pues la carga por la distancia que las separa. La carga por la distancia. Claro, R es un vector y por eso el momento dipolar es un vector. Tiene un origen y tiene un final, en este caso parte de la carga positiva y llega a la carga negativa, ¿vale? Bien, y sus unidades, como es carga por distancia, pues es coulombio, en el sistema internacional es coulombio por metro. Coulombio es la unidad de carga y la unidad de distancia el metro. Así que en cuanto tengo dos cargas, pues ya hay un campo eléctrico, y por tanto, si esta molécula al rotar, como tiene un campo eléctrico, provoca que ese campo eléctrico vaya cambiando con la rotación, pues entonces generará un campo eléctrico oscilante y podrá interaccionar con la luz infrarroja, con la radiación infrarroja. Entonces, eso es lo que nos toca ver ahora, si es posible o no que una rotación de una molécula diatómica, por ejemplo, una rotación genera un campo eléctrico oscilante, y vamos a ver que sí que es posible. Una molécula diatómica, vamos a empezar por ahí con moléculas pequeñas, en particular con moléculas de dos átomos, porque en esta primera parte del tema lo importante es entender los conceptos. Entonces no vale la pena empezar por moléculas complicadísimas, si con moléculas mucho más sencillas podemos llegar a los conceptos enseguida y entenderlos bien, ¿no? Entonces, si partimos de una molécula diatómica, aquí la tenéis, este es un átomo, este es otro átomo. Por ejemplo, este es el átomo 1, que tiene una masa M1, este es el átomo 2, que tiene una masa M2, este es el centro de gravedad. Una molécula diatómica como esta, pues puede rotar de dos maneras. Hay dos ejes alrededor de los cuales puede rotar. Un eje es el eje que une los átomos, por tanto pasaría a través del enlace, coincide con el enlace entre los átomos, sería este eje. Claro, si yo giro en torno a ese eje, en la molécula no cambia nada. Bien, y el otro eje sobre el que puede rotar es el eje que pasa por el centro de gravedad. El centro de gravedad es como si tuvierais dos bolitas, una más pesada que otra, unidas por una barra rígida, ¿de acuerdo? Si tú quieres sostenerla con el dedo, pues tienes que colocar el dedo justo donde está el centro de gravedad y entonces se te queda en equilibrio, ¿verdad? Pues ahí es donde está el centro de gravedad. Entonces, el eje perpendicular al centro de gravedad es el otro eje en el que puede girar la molécula,
Y ese eje, cuando gira, sí que hace que los átomos se muevan. Si el eje está pasando perpendicularmente al enlace entre los átomos, cuando yo giro ese eje, los átomos se van moviendo. Y eso sí produce cambios, en la molécula, ¿vale? El giro alrededor de ese eje que pasa por el centro de gravedad. Y aquí vemos cómo esa rotación afecta al campo eléctrico. Esta es la molécula, un átomo positivo, un átomo negativo, ¿vale? Esto es un dipolo. La dirección del dipolo iría del positivo al negativo. Entonces, si representamos en este eje la componente vertical del dipolo, pues aquí sería máxima hacia abajo. Por eso esto, digamos, sería un mínimo, ¿no? El máximo hacia abajo sería este punto. Y la molécula está rotando, ¿eh? El eje pasa por aquí, en modo perpendicular, y la molécula está rotando. Con lo cual se pone a rotar y llega un momento en que está en esta disposición. Cuando está en esta orientación, el dipolo, que va del positivo al negativo, la componente vertical ahora es 0. La componente vertical, que es lo que estamos representando aquí, es 0, porque está horizontal. Pero si sigue rotando, ahora el positivo está abajo, el negativo arriba, con lo cual ahora el dipolo, que va del positivo al negativo, apunta hacia arriba. Y por tanto la componente vertical del dipolo sería máxima hacia arriba, correspondería a este máximo de aquí. La molécula sigue rotando porque esto es una rotación continua, lo que pasa es que lo estamos viendo como a cámara lenta, ¿no? Bien, sigue rotando y cuando está en esa orientación, ahora el dipolo apunta siempre del positivo al negativo, pues está apuntando hacia allá, pero la componente vertical es 0. Y si sigue rotando, de nuevo al positivo al negativo, apunta hacia abajo y su valor sería máximo hacia abajo. Ahí. Con lo cual, conforme está rotando, fijaos, la componente vertical del dipolo es mínimo, 0, máximo, 0, mínimo, 0, máximo. Entonces, si os fijáis, es un ciclo. Las cargas van cambiando de posición y por tanto el campo eléctrico está cambiando de posición y lo seguimos a través del movimiento del dipolo. Y vemos que es una oscilación. Se hace mínimo, pasa por un 0, máximo, pasa por un 0, mínimo, y por tanto tendrá una frecuencia, una oscilación del campo eléctrico de la molécula. Entonces, como hay un campo eléctrico oscilante en esta molécula que está rotando, pues puede interaccionar con el campo eléctrico oscilante de la radiación, de la luz infrarroja, ¿eh? Esa interacción entre el campo eléctrico de la radiación infrarroja y el campo eléctrico de la molécula se representa gráficamente en esta figura. ¿Veis? Lo que se representa por el área gris, aquí y aquí, digamos que es el polo negativo del campo eléctrico de la luz, ¿de acuerdo? Claro, si esto es carga eléctrica negativa, el campo eléctrico, pues polo negativo con el polo negativo de la molécula se repelen. Entonces, fijaos que estas flechas indican que la onda se está moviendo hacia allá. Claro, este polo negativo, cuando se encuentra la molécula, empuja al átomo negativo que intenta evitarlo. Se repelen, mientras que el polo positivo se siente atraído, con lo cual eso hace que la molécula se ponga a girar o que gire más rápido, ¿de acuerdo? Un momento después, cuando ahora lo que corresponde es que lo que antes era un máximo ahora es un mínimo, pues ahora el negativo está abajo, pero claro, como la molécula sigue rotando, pues lo mismo, esta carga positiva se siente atraída y esta negativa se siente repelida, con lo cual quiere salir de aquí y este quiere entrar. Y así, conforme va atravesando, imaginaos la molécula aquí fija, rotando, pues conforme va atravesando un campo eléctrico oscilante de la luz, interaccionando con estos polos, va como empujando a la molécula y hace que rote más rápido, por tanto puede aumentar su energía rotacional. ¿Ok? Bien, puede aumentar su energía rotacional y entonces se produciría una absorción de un fotón infrarrojo y pasaría de un estado rotacional inferior a un estado superior, pero eso lo veremos ahora, cuando hagamos el tratamiento cuántico de esto, ¿no? Pero que lo veremos muy por encima. Como conclusión, ¿no? Dentro de la espectroscopia rotacional,
todas las moléculas con un dipolo permanente, es decir, que tenga un átomo positivo y un átomo negativo, o que tenga, si es una molécula grande, una zona con cierta carga positiva y otra zona con una cierta carga negativa, entonces ahí aparece un dipolo. Toda molécula que tenga un dipolo permanente, o sea que esas cargas son constantes en el tiempo, la molécula está estable en esa situación, serán activas en el infrarrojo. Son capaces de, conforme va rotando, interaccionar con el campo eléctrico de la luz que le está atravesando. Entonces se pueden producir absorciones o emisiones de luz infrarroja. ¿Ok? Luego, la molécula tiene que tener un campo eléctrico, un dipolo permanente, o sea, una separación de carga permanente. En cambio, las moléculas que no tienen esa separación de carga, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, pues los dos átomos de hidrógeno tiran igual de los electrones. Entonces, esos dos átomos de hidrógeno son perfectamente neutros. Lo mismo que la molécula de cloro, de oxígeno, de nitrógeno, como son átomos idénticos, ahí no hay carga. Y si no hay carga, no hay dipolo, no hay campo eléctrico, no hay interacción con la luz. ¿De acuerdo? Así que estas, con la luz infrarroja, así que estas moléculas, por ejemplo, que no tienen dipolo, porque no tienen cargas, pues son inactivas en esta zona del infrarrojo, ¿eh? No tienen espectro infrarrojo. Ahora veremos qué aspecto tienen los espectros rotacionales puros. Ya hemos visto qué tiene que pasar para que interaccione la luz con las moléculas que rotan. Muy bien. Pero una vez que interaccionan, ¿qué fotones se absorben y cuáles no? Y qué aspecto tiene el espectro cuando yo lo veo y qué información puedo sacar de ahí, ¿no? Para eso necesitamos hacer un poquito de matemáticas y deducir cuáles son las ecuaciones fundamentales, pero un poquito nada más. Para poder establecer nuestras ecuaciones tenemos que definir unos parámetros sencillos, por conveniencia, porque nos facilitan los cálculos. Se define en primer lugar si esta es mi molécula diatómica, ¿vale?, donde hay un átomo 1 que tiene una masa M1 y un átomo 2 que tiene una masa M2, se define por conveniencia la masa reducida, que se representa con la letra griega mu. Bien. ¿Y qué es la masa reducida? Pues es el producto de las masas dividido la suma de las masas. Aquí me quedaría unidades de masa al cuadrado, pero aquí como es una suma, unidades de masa. Masa cuadrado partido masa, me queda unidades de masa. O sea que esto de masa reducida se llama masa porque efectivamente tiene unidades de masa. Y es el producto dividido la suma. El producto dividido la suma. Muy bien. Pues sabiendo la masa reducida podemos calcular el momento de inercia, que se representa con la letra I latina mayúscula. Entonces el momento de inercia viene dado por la masa reducida, que es esto que está aquí, la masa reducida, por la distancia que separa las masas al cuadrado, ¿vale? R sub 0 es la distancia que separan las masas, y como esto es una molécula, pues esa distancia es la distancia de enlace, de la molécula, ¿ok? Luego el momento de inercia de la molécula sería la masa reducida por la distancia de enlace al cuadrado. Bien, pues una vez definidos esos parámetros, nosotros ahora le aplicamos a este sistema concreto de un rotor, dos masas rotando. Le aplicamos la ecuación de Schrödinger y podemos resolverla, y se comprueba que las energías rotacionales están cuantizadas. Es decir, las moléculas no pueden rotar de cualquier manera. O rotan de esta manera o ya rotan de esta otra manera distinta. Y las maneras intermedias no se pueden dar. O sea, o rota a esta velocidad o ya rota a esta otra. Y las velocidades intermedias no se pueden dar. Solo puede estar en distintos estados rotacionales. Por eso se dice que está cuantizada la energía rotacional. No está permitida cualquier rotación, sino solo algunas energías rotacionales determinadas. ¿Y qué energías están permitidas? ¿Cuáles son los estados rotacionales? Pues vienen dados cuando se resuelve la ecuación de Schrödinger. La energía viene dada por esta expresión. Esto es una constante para una molécula, si os fijáis, porque esto es la constante de Planck y esto es 8pi cuadrado, y este es el momento de inercia, que para una molécula es el que es, con lo cual esto sería una constante, y aquí aparece J por J más 1. J es un número cuántico,
igual que en espectroscopia atómica, ya lo vimos, ¿no? Aparecen los números cuánticos N, L, M, S, pues en rotación aparece el número cuántico J. ¿Y qué valores puede adoptar J? Pues números enteros positivos, empezando en 0, con lo cual sería 0, 1, 2, 3 y así, hasta el infinito, ¿ok? Sustituyendo estos valores aquí, me darían las energías que están permitidas para esa molécula, las energías rotacionales. Esto sería la energía expresada en julios. Sin embargo, ya hemos dicho que a nosotros nos interesa, en esta zona del espectro, expresarlo todo en centímetros menos 1. ¿Se puede expresar la energía en centímetros menos 1? Pues sí, ¿vale? De la siguiente manera. Como nos interesa trabajar en centímetros menos 1, vamos a intentar hacer esa transformación. ¿Qué sabemos? Sabemos que al absorberse o emitirse un fotón, ¿qué es lo que está pasando? Pues que está habiendo un tránsito desde un cierto nivel, ya sea rotacional o vibracional, a otro nivel de energía superior, ¿no? Si es una absorción, o de energía inferior si es una emisión. Pero al absorberse o emitirse un fotón, lo que está pasando es un cambio de estado, de nivel rotacional o vibracional de uno a otro. Bien, y la energía absorbida o emitida en forma de fotón es exactamente igual a la diferencia de energía entre los niveles. Si estoy considerando estos dos niveles y la molécula cae de este a este, pues la energía que pierde no puede desaparecer, la energía ni se crea ni se destruye. ¿A dónde va? Pues se transforma en un fotón que se emite. Y si la molécula viene de este estado, de este nivel, a este de aquí, ¿de dónde ha salido la energía que ha ganado? ¿De la nada? No, la energía ni se crea ni se destruye. Se la ha tenido que dar a alguien, se le ha dado un fotón que tenía justamente esa energía. Bien, con lo cual podemos escribir que la diferencia de energía entre los niveles es exactamente igual a la energía del fotón que se absorbe o se emite, para que se conserve la energía. Por tanto, la energía del estado 2 menos la energía del estado 1, de los niveles que estoy comparando, sería igual a la energía del fotón, que es, según Planck-Einstein, pues sería h, que es la constante de Planck, por la frecuencia del fotón. Muy bien. Ahora bien, la frecuencia se puede expresar como c partido de lambda. C partido de lambda, porque sabemos que lambda por frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Así que donde pone frecuencia puedo poner c por la longitud de onda. Y la inversa de la longitud de onda es justo el número de onda. Un número de onda que lo puedo expresar en centímetros menos 1. Muy bien, porque tiene unidades de longitud menos 1. Si yo expreso la longitud de onda en centímetros, pues el número de onda me vendrá dado en centímetros menos 1. Perfecto. Entonces, fijaos, me ha quedado aquí hc por el número de onda. Bueno, yo puedo dividir hc a derecha e izquierda. Entonces, si hago eso, aquí hc se me va con hc y estos dos quedan divididos por hc. Constante de Planck, velocidad de la luz en el vacío. Perfecto. Pues ahora, a ese cociente de la energía en julios partido por hc en las unidades adecuadas para que esto me quede en centímetros menos 1, ¿vale? A ese cociente le llamo epsilon 2, que sería como la energía expresada en centímetros menos 1. La energía del nivel 2 en centímetros menos 1 menos la energía del nivel 1 en centímetros menos 1. Y esa diferencia de energía en centímetros menos 1 me da directamente el número de onda del fotón que se absorbe o se emite. Entonces es muy cómodo, pues solo tengo que restar estas energías y ya sé el número de ondas que se va a absorber o emitir. ¿De acuerdo? Muy bien. De esa manera hemos redefinido las energías, que le hemos llamado epsilon, como la energía en julios partido por hc. Entonces, como sabemos que, según la cuántica, la energía en julios de los niveles rotacionales venía dada por esta constante por j más 1, pues lo divido por hc para que me quede en centímetros. Y entonces el cuadrado se me va con la h, esto pasa abajo y me queda esta constante de aquí, j más 1. Pero ahora ya es la energía expresada en centímetros menos 1. ¿Ok? Muy bien. Así que esas serían las energías rotacionales permitidas para una molécula expresadas en centímetros menos 1. Y para facilitarnos más la vida todavía, como esto es una constante para la molécula, a esa constante,
que llamamos constante rotacional, se le asigna la letra B mayúscula, constante rotacional. O sea, todo eso que es una constante se le llama constante rotacional y se escribe como B mayúscula. Así que la constante rotacional en centímetros menos 1 no es otra cosa que h partido 8pi cuadrado, momento de inercia c, que es velocidad luz en el vacío. Y de esa manera, como esto es B, pues sustituyendo ahí, fijaos qué expresión más simple para las energías rotacionales. Las energías permitidas para una determinada molécula vendrán dadas por una constante J más 1, donde J es el número cuántico rotacional. Podemos calcular las energías de los primeros niveles rotacionales, aunque sea por curiosidad, ¿no? Sabemos que los valores de J, el número cuántico rotacional, son números enteros positivos empezando en 0, o sea que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, etc. Cuando J vale 0, sustituyo aquí. 0 más 1 es 1, por 0 es 0, luego la energía sería 0. Para J0 la energía rotacional 0. ¿Qué quiere decir? Que la cuántica permite que la molécula esté quieta rotacionalmente, es decir, que no esté girando. Si no hay energía rotacional, es que no está rotando, ¿de acuerdo? Veremos que en vibración eso no está permitido, pero eso lo veremos en vibración. En rotación, la molécula puede estar sin rotar. En el nivel más bajo, cuando J vale 0, la energía rotacional es 0. ¿Y cuando J vale 1? Pues 1 más 1 es 2, por 1 es 2, 2B. La energía de J igual a 1 es 2B. Ese primer nivel, después del fundamental, es 2B. ¿Y cuando J vale 2? Pues 2 más 1 es 3, por 2 sería 6, 6B. Y el siguiente, 12B, 20B. Si lo representamos, ¿veis? Esto es J y esta es la energía. Fijaos cómo se va distribuyendo la energía. 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42. Los niveles, conforme voy subiendo en el número cuántico J, cada vez tienen más energía y están más separados de los anteriores. Recordáis que las energías de los estados en el átomo de hidrógeno, si lo recordáis, que dependía eso de n cuadrado, etcétera, era al revés. Conforme crecías en el número cuántico n, los estados se iban pegando entre sí. Aquí no, conforme crece en J se van separando. Conforme crece en J se van separando. Bien, pues si ahora esto interacciona con luz infrarroja, pues los fotones que se van a absorber o emitir son los que corresponden a los saltos entre estos niveles, porque no hay otros. Con lo cual, solo los fotones que coincidan con estos saltos podrán ser absorbidos o emitidos. Y eso, como conocemos esta expresión, podemos calcularlo. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el fotón que se absorbería? Pues la diferencia en centímetros menos 1 entre el nivel superior menos el nivel inferior, ¿vale? Y la energía del nivel superior que llamamos J', pues sería B, J', J' más 1, que esto es la energía. Y la del nivel J que está por debajo, pues sería BJ, J más 1. Bien, resulta que cuando uno resuelve la ecuación de Redinger y aplica la cuántica, aparece una restricción que conocemos como reglas de selección, y es que el cambio de J solo puede ser de 1 en 1. O sea que si estoy en un nivel rotacional, solo puedo ir al de arriba o al de abajo. Solo hay saltos de 1 en 1. Como este es el nivel de arriba y este es el nivel de abajo, pues necesariamente J' tiene que ser el de abajo más 1, porque los saltos permitidos solo van de 1 en 1. Si este es el de arriba y este es el de abajo, pues el de arriba será el de abajo más 1. Perfecto. Así que sustituyendo esto donde aparece aquí J', hacemos los cálculos y reordenamos y nos queda esta expresión, ¿vale? ¿Qué números de ondas van a aparecer en el espectro? O sea, ¿qué fotones se van a absorber en la zona del infrarrojo? Pues se van a absorber los fotones que cumplen 2B, J más 1. 2B es una constante, porque B es una constante. Y J, no os olvidéis que se refiere al nivel de abajo. Claro, para que se absorba un fotón tiene que haber un tránsito de un nivel inferior a uno superior. Este J que aparece aquí es el J del nivel inferior. Y entonces si hacemos el cálculo, por ejemplo, el salto de 0 a 1, del nivel J0 al nivel J1, o sea, el primer salto posible, ¿no? J vale 0, sustituyo aquí J0, esto es 1, luego 2B por 1, ese fotón que se absorbe en el salto de 0 a 1 es 2B.
Claro, es la diferencia de energía entre el de arriba y el de abajo, es 2B. Muy bien. Y el salto de 1 a 2, pues J, que es el de abajo, es 1, 1 más 1, 2, por 2, 4. Sería 4B. Y si uno se fija, efectivamente, la diferencia de energía entre el nivel de arriba y el de abajo es 4B. El siguiente, el salto de 2 a 3. Como J es 2, lo pongo aquí, 2 más 1, 3, por 2, 6, 6B. Y efectivamente la diferencia de energía es de 12 a 6, es 6B, la diferencia de energía. Claro, fijaos que va saliendo 2B, 4B, 6B, 8B, 10B. Estos son las longitudes de onda, o sea, los números de onda que van a aparecer en el espectro. Claro, si uno lo representa, este sería el espectro, las líneas que se observarían, ve que en el espectro las líneas de absorción aparecen equiespaciadas. La distancia de una línea con la siguiente es siempre 2B, ¿veis? De 4B a 2B la distancia es 2B, de 6B a 4B la distancia es 2B, de 8B a 6B. De una línea a otra en el espectro, la distancia entre ellas es 2B, es constante. Eso se puede calcular, ¿vale? Lo tenéis aquí. Y lo importante es eso, que la diferencia, la distancia entre dos líneas consecutivas en el espectro, sean cuales sean las líneas, dos líneas consecutivas, la diferencia entre las líneas es constante, es 2B, es 2B. Si os fijáis, siempre el salto de arriba, cada una de estas partes vale 2B. Entonces, fijaos, aquí hay solo un 2B, pero aquí hay dos partes 2B. Entonces, la diferencia entre este y este es que hay un 2B nuevo. Y aquí hay 1, 2 y 3. Antes había 2, luego hay un 2B nuevo. Y así, la diferencia entre uno y otro es siempre 2B. Cada línea es 2B más energética que la anterior. Aquí tenéis un espectro experimental del monóxido de carbono. Y efectivamente estas son las líneas de absorción y fijaos cómo están todas equiespaciadas. Ahora sabemos, gracias a la cuántica y a los cálculos que hemos hecho, que la distancia entre estas líneas es 2B, con lo cual de ahí podemos sacar B, que es la constante rotacional. Y de esa constante podemos sacar el momento de inercia. Y como conocemos las masas de los átomos, podemos sacar la distancia de enlace. Y así es como se determina la distancia de enlace, en una molécula diatómica. Nadie puede bajar ahí con una regla e intentar medir. ¿Cómo se miden esas distancias? Pues se miden así. Como yo sé que esto es 2B, de ahí saco B y de B saco el momento de inercia y conociendo las masas de los átomos puedo sacar la distancia de enlace. Y es lo que haremos en una serie de ejercicios de ejemplo. Sería conveniente hacer estos ejercicios de ejemplo, 1, 2 y 3. Yo resolveré solo uno de ellos, o quizá dos, porque es que son idénticos. O sea, realmente el modo de resolverlo es el mismo. Cambia la molécula y por tanto cambian los datos particulares, pero el modo de resolverlo es igual. Así que haré uno o dos y los que queden sin hacer quedan para vosotros, para que os ejercitéis. Vamos a hacer el primer ejercicio de ejemplo de absorción rotacional. Los enunciados los tenéis en las transparencias correspondientes a la parte de espectroscopía rotacional. Nos dice el enunciado: se ha medido experimentalmente la primera línea, por tanto el primer salto posible, que es el salto de 0 a 1, del nivel rotacional J igual a 0 al nivel J igual a 1, pues se ha medido esa línea, la primera línea del espectro rotacional del monóxido de carbono. ¿Y a qué número de ondas sale esa primera línea? Pues resulta que dicha línea, que sería el número de onda del salto de 0 a 1, resulta que sale a 3,84235 centímetros menos 1. Fijaos que tenemos mucha precisión en la medida. Eso nos da muchas cifras significativas. Y por eso veréis muchas veces que las distancias de enlace se dan hasta con 3 decimales. Se conocen muy bien, y eso que son Armstrong. Muy bien, esa es la ventaja de las medidas espectroscópicas, que podemos medir propiedades de átomos y moléculas que sería imposible medir de otra manera, ¿no? Y gracias a la interacción con la luz podemos extraer este tipo de información.
Muy bien, pues resulta que sale en el número de onda, en el espectro sale a ese número de onda, a 3,84, etcétera, centímetros menos 1. Nos pide, fijaos que es un único dato, nos pide que calculemos el momento de inercia de la molécula, ¿vale? La molécula es monóxido de carbono, el momento de inercia y la distancia de enlace, ¿vale? La distancia de enlace de la molécula. Muy bien. Bueno, como nos dan una línea, pues tendríamos que acudir, vienen los apuntes, ¿no?, a la ecuación que nos da las líneas que aparecen en el espectro rotacional, y sabemos que las líneas en el espectro rotacional aparecen a 2b por j más 1. J más 1. Bien, lo aplicamos a nuestro caso. A nosotros nos han dicho que es la primera línea. Luego está partiendo del nivel j igual a 0 y sabemos que j hace referencia siempre al nivel de abajo. Como el salto es de 0 a 1, pues j, el nivel de abajo, es 0. Así que si j vale 0, la primera línea, 0 más 1 es 1, la primera línea aparecería a 2b. Bien, y nos han dicho que esa línea, precisamente, el salto de 0 a 1, que hemos visto que tiene que valer 2b, experimentalmente sale a 3,84235 centímetros menos 1. Así que despejando, o sea, dividiendo por 2, pues sacamos la constante rotacional. B sería esto entre 2. El 2 pasa dividiendo y entonces sale 1,92 centímetros menos 1. Perfecto. Esta es la constante rotacional. Y de ahí vamos a poder sacar el momento de inercia de la molécula, porque la constante rotacional B sabemos que es igual a h, la constante de Planck, dividido por 8 pi cuadrado, momento de inercia, velocidad de la luz en el vacío. Así que despejando de aquí lo que queremos, que es el momento de inercia de la molécula, pues nos quedaría que es igual a h partido 8 pi cuadrado b, velocidad de luz en el vacío. Así que solo tenemos que sustituir los valores, prestando atención a las unidades, para que se vayan las unidades y quede todo de modo correcto. La constante de Planck es 6,63 por 10 elevado a menos 34. Julio multiplicado por segundo. Muy bien. Y eso está dividido por 8 pi cuadrado, que eso es 8 pi cuadrado, no tiene más. La velocidad de luz en el vacío, como B está en centímetros menos 1, la velocidad de la luz la expresamos en centímetros por segundo. Entonces en centímetros sería 3 por 10 elevado a 10 centímetros partido segundo. En metros por segundo es 3 por 10 elevado a 8, pues metro, decímetro, centímetro son 2 saltos, sería 2 órdenes más, luego 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. Esa es la velocidad de luz en el vacío, por la constante rotacional, que nos ha salido 1,92118 centímetros menos 1. Así que centímetro con centímetros menos 1 se nos van. El segundo pasa arriba, entonces cuando uno hace esta cuenta, resulta que el momento de inercia le sale 1,45 69,54 por 10 elevado a menos 46 julio por segundo cuadrado. Y uno puede decir que unidades más raras, efectivamente. Pero no son tan raras como vais a ver. El momento de inercia, ya sabéis, ¿no? Lo hemos visto en la teoría, es la masa reducida por la distancia de enlace al cuadrado. O sea que tiene que tener unidades de masa, que en el sistema internacional es kilo, ¿no? Kilogramo, y unidad de distancia es metro, o sea, kilogramo metro cuadrado. Esto me tenía que haber quedado en kilogramo metro cuadrado. ¿Qué está pasando aquí? Pues nada, porque el julio en realidad es una unidad derivada, ¿no?
El julio es kilogramo, metro cuadrado, partido segundo cuadrado. Kilogramo, metro cuadrado, partido segundo cuadrado. Con lo cual, si el julio es kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, pues segundo cuadrado se me va con segundo cuadrado y efectivamente, julio por segundo cuadrado es lo mismo que kilogramo, metro cuadrado. Luego, efectivamente, tienen las unidades que corresponden al momento de inercia. Kilogramo, metro cuadrado. Muy bien. Bueno, a nosotros nos están pidiendo la distancia de enlace, con lo cual habría que despejar. Primero, mu pasaría dividiendo, que es la masa reducida, y después habría que hacer la raíz cuadrada para quitar el cuadrado. El momento de inercia ya lo tenemos, lo acabamos de calcular. Solo nos quedaría por conocer la masa reducida. Entonces, para eso voy a borrar esta parte de aquí arriba, esta parte de aquí, y vamos a calcular la masa reducida. Muy bien. La masa reducida hemos dicho que es la multiplicación de las masas dividido la suma. Luego sería la masa del átomo 1 por la masa del átomo 2 dividido la suma de la masa del átomo 1 más la masa del átomo 2. Como es carbono y oxígeno, pues conocemos bastante bien sus pesos atómicos. No obstante, si no lo dice el problema, lo podéis preguntar y se os dirá. O sea, que es un dato que tenéis, ¿ok? Y entonces, la masa del carbono, pues es 12 por la del oxígeno, que es 16, esto en gramos mol, partido 12 más 16. Cuando uno hace esto, le sale 6,857 en las unidades que estamos empleando, que es gramo partido de mol. Claro, esto es los gramos que pesa un mol. Yo aquí no puedo poner la masa de un mol, porque esto lo que yo he sacado de la constante es el momento de inercia de una molécula. Luego yo necesito conocer cuál es la masa reducida no de un mol, sino de una molécula. Y además expresarlo en kilos. Bueno, pues solo hace falta transformar esto, ¿no? Es decir, vamos a ver, yo me quiero quitar el mol. Vale, pues un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. De manera que, al hacer esta división, me va a quedar los gramos que pesa una molécula. Los gramos que pesa una molécula. Gramos por molécula. Y como no quiero gramos sino kilo, pues digo, un kilo son 1000 gramos. 1000 gramos. Entonces, gramo se me va con gramo y me va a quedar kilogramos, masa reducida en kilo de una molécula. Por eso sale un número pequeñísimo, como os podéis imaginar. La masa reducida de una molécula es 1,1387 por 10 elevado a menos 26 kilogramos, ¿vale? Ya que molécula no es una unidad, ¿vale? Perfecto. Luego, esa masa reducida de una molécula, el momento de inercia de la molécula, luego lo único que tengo que hacer es sustituir aquí y conocer la distancia de enlace. R sería la raíz cuadrada del momento de inercia, que es 1,456954 por 10 elevado a menos 46 kilogramo metro cuadrado. Perfecto. Y ahora, la masa reducida de esta molécula es 1,1387 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. Así que kilo se me va con kilo. Esto queda m cuadrado, pero como es la raíz de m cuadrado es m. Me va a quedar en metros. Entonces, al hacer esta operación y hacer la raíz cuadrada, resulta que la distancia de enlace de esta molécula, la distancia de carbono-oxígeno en la molécula de monóxido de carbono, es 1,131 por 10 elevado a menos 10 metros. ¿Veis? Queda en una unidad
muy pequeña, por eso normalmente se expresa en Armstrong, es más conveniente, ¿no? Porque en Armstrong por 10 elevado a menos 10 desaparece y efectivamente es 1,131 Armstrong. Esta es la distancia de enlace de la molécula de monóxido de carbono. Fijaos que lo hemos obtenido a partir de un dato que aparecía en el espectro. De dónde aparecía la primera línea, hemos podido sacar con una precisión tremenda la distancia que hay entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno en la molécula de monóxido de carbono. Ese es el valor de la espectroscopía, ¿de acuerdo? No habría otra manera de medir esa distancia de enlace. Voy a hacer el ejercicio 2 también y dejo el tercero para vosotros, para que os ejercitéis, ¿no? Pero veréis que es que se resuelven exactamente igual. Pueden cambiar los valores, las moléculas, obviamente, pero el modo de resolverlo, es idéntico. El modo de resolverlo es idéntico. Bien, nos dice el ejercicio de ejemplo 2. Dice, se ha medido experimentalmente la distancia entre las líneas del espectro rotacional del ácido fluorhídrico, HF, que resulta ser 40,5 centímetros menos 1. Entre todas las líneas que aparecen en el espectro, que ya hemos visto con un espectro rotacional, todas las líneas aparecen equiespaciadas, pues esa distancia entre líneas experimentalmente es 40,5 centímetros menos 1. 40,5 centímetros menos 1. Y nosotros sabemos, lo hemos calculado, que la distancia entre líneas en un espectro rotacional es siempre la misma, entre dos líneas consecutivas es 2b. Y el problema nos dice que eso experimentalmente en el ácido fluorhídrico es 40,5 centímetros menos 1. Bueno, pues aquí el 2 pasa dividiendo y nos queda directamente la constante rotacional de esa molécula. Vale, a ver, HF. Bien, que es 20,25 centímetros menos 1. Muy bien, esa es la constante rotacional, De ahí podemos sacar el momento de inercia. Sabemos que la constante rotacional es h partido 8 pi cuadrado momento de inercia, velocidad de luz en el vacío, pues despejando de ahí el momento de inercia, que nos lo pide el ejercicio, pues sería h partido 8 pi cuadrado, velocidad de luz en el vacío y constante rotacional. Muy bien, sustituimos ahí los valores, teniendo especial cuidado de las unidades, y la constante de Planck es 6,63 por 10 elevado a menos 34 julio multiplicado por segundo, y abajo tenemos 8 pi cuadrado, velocidad de luz en el vacío, que como v está en centímetros menos 1, la velocidad de la luz la expresamos en centímetros por segundo. Así que sería 3 por 10 elevado a 10 centímetros por segundo. Y la constante rotacional resulta que es 20,25 centímetros menos 1. Así que centímetros se va con centímetros menos 1, segundo pasa arriba y nos queda que el momento de inercia es, para esta molécula, es 1,382,215 por 10 elevado a menos 47 en unidades de julio por segundo cuadrado, que ya sabemos que es lo mismo, lo hemos visto justo en el problema anterior, es lo mismo que kilogramo metro cuadrado. Perfecto, ya tenemos el momento de inercia. Muy bien, nos piden también la distancia de enlace. Sabemos que el momento de inercia es la masa reducida por la distancia de enlace al cuadrado, y despejando de ahí la distancia de enlace, esto pasa dividiendo y se hace la raíz cuadrada, nos quedaría momento de inercia partido masa reducida raíz cuadrada. Momento de inercia lo tenemos que calcular la masa reducida de una molécula de ácido fluorhídrico. Bien, la masa reducida es el producto de las masas partido la suma de las masas, o sea, la masa del átomo 1 por la masa del átomo 2 partido la masa del átomo 1 más la masa del átomo 2, producto partido suma. Los pesos atómicos
son 1 y 19. El hidrógeno es 1, el flúor 19, 1 por 19 partido 1 más 19, o sea, 19 partido de 20. Y esto sale en 0,95 en las unidades que estamos empleando, que son pesos atómicos, o sea, es gramo partido de mol. Cada mol de ácido fluorhídrico pesa 0,95 gramos en masa reducida, Perfecto. Ahora, nosotros no queremos la masa reducida de un mol de moléculas, queremos la masa reducida de una molécula, porque este es el momento de inercia de una molécula individual. Así que tenemos que transformar esto. Primero, en vez de un mol, lo pasamos a moléculas. Entonces yo sé que un mol es 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas, ¿vale? Aunque molécula, insisto, no es una unidad, pero así sé que me va a quedar gramo por cada molécula, o sea, por tanto, los gramos de una molécula, expresado en masa reducida. Muy bien. Y además lo necesitamos expresar en el sistema internacional para que cuadren todas las unidades. Así que el gramo lo pasamos a kilogramo. En vez de gramo quiero kilo, pues un kilogramo son 1000 gramos y entonces el gramo se me va con el gramo y efectivamente me queda kilogramo por molécula. Es decir, cada molécula tiene una masa reducida en kilos de lo que salga esta operación. Y resulta que esa masa reducida para la molécula del ácido fluorhídrico es 1,589,38 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, ¿vale? Sale tan pequeñito porque es una molécula. Muy bien. Perfecto, pues ya tengo el momento de inercia y la masa reducida de mi molécula. Pues entonces ya solo tengo que hacer esa operación de ahí arriba para determinar la distancia de enlace de la molécula de ácido fluorhídrico. Así que la distancia me quedaría la raíz de el momento de inercia 1,382,215 por 10 elevado a menos 47 kilogramos metro cuadrado. Muy bien, ese es el momento de inercia. Y eso está dividido por la masa reducida. La masa reducida de la molécula es 1,589,38 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Kilogramo se nos va con kilogramo y aquí queda metro cuadrado. Al hacer la raíz cuadrada al metro cuadrado se me queda metro. O sea que la distancia me va a quedar, una vez que haga esta operación y haga la raíz cuadrada, va a salir en metros. Y resulta que es 9,3226 por 10 elevado a menos 11 metros. Como ha quedado en una unidad muy pequeña, que es lo habitual, o sea, medir una distancia entre dos átomos en metros, pues imagínate, ¿no? Entonces, por eso se pasa a Armstrong, que Armstrong es 10 elevado a menos 10 metros. Entonces, esto en Armstrong es 0,932 Armstrong, ¿vale? Esta es la distancia de enlace en la molécula de ácido fluorhídrico. A partir de una medida de 2 líneas en mi espectro infrarrojo, he medido la distancia entre ellas y eso me ha permitido determinar con una precisión tremenda la distancia que hay entre el átomo de hidrógeno y el átomo de flúor en la molécula de ácido fluorhídrico. Muy bien. El ejercicio 3 es idéntico, pero en vez de ser ácido fluorhídrico es ácido clorhídrico. Os animo el ejercicio se resuelve igual, pero cambian los datos, os animo a realizarlo para que os ejercitéis en este tipo de problemas. En esta tabla se muestran longitudes de enlace que se han determinado de esta forma, de modo espectroscópico. Como vosotros mismos habéis podido comprobar en los ejercicios, conocida la distancia entre dos líneas consecutivas del espectro rotacional, como sé que eso es igual a 2b, de ahí saco b, de b saco el momento de inercia, del momento de inercia sabiendo las masas,
puedo sacar la distancia de enlace. Y así es como se determinan experimentalmente. Aquí tenéis, veis, un montón de moléculas y la determinación a partir de datos espectroscópicos en la zona de rotación. Muy bien. Hay un pequeño detalle, antes de terminar con espectroscopía rotacional, que conviene mencionar. Es que hasta ahora hemos supuesto que las dos masas que forman la molécula que está rotando están unidas por una distancia fija. Es como si estuvieran unidas por una barra que no se puede ni expandir ni comprimir. Por eso se le suele llamar modelo de rotor rígido. Esto que hemos visto hasta ahora es el modelo de rotor rígido. ¿Cuál es la realidad? Hombre, que la realidad es que el enlace entre los átomos tiene una cierta elasticidad. Y cuando va rotando, al principio no se nota mucho, pero cuando empieza a rotar más fuerte, a niveles de energía rotacional suficientemente alta, como tiene una cierta elasticidad, pues las masas se van apartando una de la otra. Es como cuando tienes atado un peso a una cuerda que tiene cierta elasticidad y empiezas a darle vueltas. Conforme más rápido le des vueltas, más se alarga la distancia entre la masa y el origen de la rotación, porque lo que los une es elástico. Bien, pues eso también pasa en espectroscopía de rotación. Los enlaces no son rígidos y si la energía de rotación es suficientemente alta, se van alargando los enlaces debido a la fuerza centrífuga que aparece ahí. ¿Veis? Este es nuestro modelo, el modelo del rotor rígido. Y esta es la realidad. Los primeros niveles rotacionales pues prácticamente son idénticos, pero a partir de ciertas energías rotacionales los niveles aparecen antes de lo que prevé el rotor rígido. Y esto se debe a la elasticidad del enlace. ¿De acuerdo? Claro, si conforme aumenta J, que es el número cuántico rotacional, aumenta la energía rotacional, aumenta la fuerza centrífuga. Y como el enlace es elástico, al aumentar la fuerza centrífuga se va alargando la distancia entre los átomos. Bien, y entonces, ¿qué ocurre? Que si se alarga esa distancia, ¿cómo afecta eso al momento de inercia? Pues como el momento de inercia es proporcional a la distancia al cuadrado, si aumenta la distancia, aumenta el momento de inercia. Y si aumenta el momento de inercia, como el momento de inercia está dividiendo en B, si aumenta el momento de inercia, B se hace más pequeño. Y si B se hace más pequeño, como la diferencia entre las líneas del espectro depende de B, hemos dicho que es 2B, si B disminuye la distancia entre las líneas del espectro. Entonces, efectivamente, este es el rotor rígido que prevé que todas las líneas están uniformemente separadas, ¿no? De modo que todas estas distancias son exactamente 2B, y la realidad es que al principio, en las primeras líneas, eso se cumple muy bien, pero conforme vamos yendo a líneas que corresponden a niveles de más alta energía, pues la distancia 2B se va acortando. ¿Por qué se acorta? Porque B se ha hecho más pequeño. ¿Y por qué se ha hecho B más pequeño? Porque ha aumentado el momento de inercia que está dividiendo. ¿Y por qué ha aumentado el momento de inercia? Porque ha aumentado la distancia de enlace. ¿Y por qué aumenta la distancia de enlace? Porque ha aumentado la energía rotacional y como el enlace es elástico, pues aumenta la distancia entre los átomos, ¿de acuerdo? De manera que, ¿cuál es la conclusión principal? Pues que el modelo de rotor rígido, que es súper sencillo y súper simple, es una excelente aproximación para los niveles rotacionales de baja energía. Es decir, para los primeros niveles rotacionales no hay que tener en cuenta el tema de la elasticidad del enlace y puedes reproducir muy bien las líneas del espectro, las primeras líneas que aparecen en el espectro. Bueno, hemos estudiado solo moléculas diatómicas, el asunto de la rotación. Las moléculas poliatómicas también dan espectros de rotación siempre y cuando tengan un momento dipolar permanente, es decir, que haya una cierta zona de la molécula, una molécula grande, ¿no?, que tenga una cierta carga positiva y una cierta parte de la molécula con una carga negativa. Entonces aparece un dipolo. Si una molécula, por grande que sea, tiene un momento dipolar permanente, pues entonces cuando rote se generará un campo eléctrico oscilante que podrá interaccionar con el campo eléctrico oscilante de la luz, de la radiación infrarroja, y podrá producirse esa absorción y dar el espectro de rotación que hemos visto, ¿vale? Bien,
De todas maneras, no es necesario saber más de esto. Ya sabemos lo suficiente de espectroscopía rotacional para nuestros intereses. Tenemos que seguir avanzando y ahora vamos a pasar a la espectroscopía vibracional, cuando el enlace se alarga y se acorta, o cuando el ángulo entre dos enlaces se aumenta o disminuye ese ángulo, ¿vale? Sería una vibración de flexión, mientras que si se elonga o se acorta un enlace, pues sería una vibración de tensión. Bien, eso da lugar a señales en el infrarrojo medio. Y tenemos que ver cómo son esas interacciones de la luz con las vibraciones y cómo se refleja eso en el espectro, cómo se ve en los espectros de vibración.